regreso con más en el Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z101, programación especial en este 27 de febrero, 180 años desde la proclamación de nuestra independencia nacional y como mandan los estatutos de la República Dominicana, es día de rendición de cuentas del presidente, el Poder Ejecutivo, ante el Congreso de la República Dominicana en su condición de los dos cuerpos legislativos en Asamblea Nacional. Tenemos precisamente a un miembro del Senado, pero no es un miembro cualquiera, porque los hay muy tímidos, los hay que hablan poco, pero los hay que resaltan. Y ese es el caso de nuestro querido amigo, sureño por demás también del sur profundo de Ulca, y un ex compañero. Él volverá porque su silla lo está esperando allá, al Gobierno de la Mañana, preferiblemente de la mañanita, que es el horario que le gusta, me dijo, en la Z101. Iván Lorenzo, hermano, buenos días para ti. Gracias, buenos días a ustedes. Me siento como en casa. Claro. Tal y como dice José Luis, recuerdo la compañía tuya y de Rosendo Tavares y de un equipo formidable de comunicadores que nos dábamos cita a las 5 de la mañana en esta Z101. Para estar a las 5 en radio hay que levantarse 3:30 para leer primero, 3:30. Y el café y el asunto. Sí, no se puede hacer nada en la noche. Iván, ustedes acaban de, como partido, de participar en unas elecciones municipales donde, de acuerdo con los resultados ya certificados por la Junta Central Electoral, la votación del Partido de la Liberación Dominicana superó los 800,000 votos, con todo y la abstención y toda esta baja participación en las elecciones, superaron los 800,000, 823,000 votos, más o menos para ser específico. ¿Cree que en las presidenciales el PLD podría superar el 1,000,000 de votos? Indudablemente, nosotros estamos haciendo esfuerzo extraordinario a los fines de que el gobierno nos devuelva los 600,000, más de 600,000 cédulas que fueron despojadas por ellos en el proceso electoral del domingo 18 de este mes de febrero. Y estamos conscientes que si logramos que a esos ciudadanos humildes que lo venció el hambre y que ellos lo despojaron con maniobras antidemocráticas, su documento para votar, su cédula de identidad y electoral, indudablemente que nosotros vamos a ganar las elecciones. El gobierno y el PRM, prácticamente con el presupuesto nacional completo, que pienso que para mayo ellos tendrían que hacer una reforma fiscal, solo no alcanzó 2 millones de votos. Por primera vez vemos que un gobierno saca menos votos que con lo que llegó al poder. Entonces, solo un 22. Nosotros tenemos una tierra fértil de un 78% del electorado que está consciente que tiene que salir del gobierno más inescrupuloso que ha tenido la historia de la República Dominicana. Entonces, no tengo dudas que nosotros vamos a alcanzar el poder ahora en mayo para beneficio de la inmensa mayoría. Evidentemente la participación de ustedes como actores del primer poder del Estado hoy se circunscribe al marco político. Y el presidente de la Cámara Alta del Senado, Ricardo, ha anunciado, o por lo menos ha advertido, que se abocan los partidos de oposición con su representación congresual a retirarse en el momento que el presidente Abinader genere su discurso de rendición de cuentas. ¿Qué opina Aris Iván Lorenzo al respecto? ¿Está de acuerdo? No, mira, nosotros, a sabienda que el gobierno irresponsablemente estaba interceptando los teléfonos de la alta dirección de la oposición, sosteníamos conversaciones en las que puntualizábamos el abandono de la Asamblea Nacional, pero sobre todo lo que buscábamos es, y eso no lo hizo, no lo colocó en el tuit Ricardo, el que ellos pudieran devolver las más de 600,000 cédulas que ellos despojaron a los ciudadanos humildes y a las ciudadanas en las elecciones de febrero. Entonces nosotros, para legitimar la rendición de cuentas, se hace necesario que ellos devuelvan las 600,000 cédulas. Eso evidencia lo que acaba de hacer mi colega Ricardo de los Santos, que teníamos razón cuando decíamos que la ley que crea la dirección del DNI, esa era una ley que se creaba a propósito de las elecciones de febrero y de mayo, y que lo que buscaba era interceptar irresponsablemente los teléfonos de nosotros. Sí, hemos sido filtrados y nos interceptan los teléfonos. De ahí es que proviene el tuit del presidente del Senado. De todas maneras, nosotros somos la parte más institucionalista. Nosotros lo que queremos es
que esos gobiernos municipales ilegítimos, porque hay gobiernos municipales que se alzaron con una victoria con menos del 30% o con el 30% de la matrícula electoral, lo que lo hace ser ilegítimos. Entonces lo que no queremos es que eso se pueda repetir, pero además reitero que ellos devuelvan la cédula que le despojaron a los dominicanos. ¿Pero se van o no se van? Ellos se van, claro, indudablemente, es un compromiso que tenemos. Ustedes, ¿se van o no se van de la asamblea? Nosotros sostuvimos varias conversaciones para que ellos se vayan entreteniendo, pero que descansen. Iván, he visto que ustedes han atacado al gobierno, han atacado al PRM en todas las dimensiones, con razones que probablemente tengan algún sustento, pero el PLD, la Fuerza del Pueblo, esa oposición que en este momento está tratando de impulsar ese proyecto conjunto, ¿ha hecho un análisis hacia adentro de los errores que cometió en el proceso electoral? Indudablemente, cada proceso tú tienes que analizar. Si yo le pregunto al PRM si ha evaluado la victoria, ellos tampoco lo han analizado. Nosotros analizamos las derrotas y las victorias. Nosotros descubrimos que nosotros fuimos sorprendidos por el gobierno más inescrupuloso que ha tenido la historia republicana. Nosotros sabíamos que eran inescrupulosos, pero no sabíamos hasta dónde podían llegar. Entonces, la democracia fue sorprendida cuando despojaron a más de 600.000 dominicanos de su documento para votar, en franca violación a lo que establece el artículo 75 de la Constitución Dominicana. Entonces, hemos evaluado todo el trayecto de los gobiernos del PLD y somos el partido de mayor realización en toda la historia de la República Dominicana. ¿Pero podríamos decir, Iván, que el PRM fue más creativo en este proceso? No, el PRM fue más inescrupuloso al gastar el presupuesto de la nación abusivamente en un proceso electoral en beneficio de un proyecto reeleccionista. Niurka, para que tú tengas solo una idea, la nómina pública en botella fue aumentada en 760.000 millones de pesos al mes. Estamos hablando de 91.000 millones de pesos al año que se lleva la campaña reeleccionista de Luis Abinader de los contribuyentes dominicanos. Por eso no se queda ahí. Se aumentaron en 2.400 pesos mensuales las pensiones solidarias, que no son solidarias nada, porque se le han concedido activistas de cachuchita y banderitas del PRM, no importa la edad. Estamos hablando entonces de 30.000 millones de pesos al año por concepto de pensiones solidarias. ¿De qué estamos hablando, Niurka? Que este gobierno abusivamente, aun cuando había dicho y había propuesto en su programa de gobierno la racionalidad del gasto, lo que ha hecho es exhibir un dispendio como nunca un gobierno lo había hecho. Y por eso yo digo que ellos van a tener que hacer una reforma fiscal para poder conseguir los recursos que utilizaron en el proceso del 18 de febrero. Porque estamos hablando de más de 100.000 millones de pesos al año en una nómina abusivamente del dinero de los contribuyentes. Iván, si hay alguien que puede decirse que ha hecho oposición, ese eres tú. A veces muy estridente, a veces moderada, muy exaltado. Moderada y sensata. Pero has hecho oposición, cosa que no han hecho otros de tus compañeros de partido. Y sin embargo, cuando tú intentaste aspirar aquí en la ciudad, en el Distrito Nacional, como candidato, te dieron la espalda. Ahí no vi que Iván se mostrara tan frontal al momento de reclamar su derecho. Pero la pregunta mía va en otro sentido. Mi pregunta va... Pero retire lo que me dieron la espalda, porque mi partido hizo un acuerdo. Usted lo explica. Mi partido hizo un acuerdo. La pregunta es la siguiente, Iván. Y ese en el sentido... Sí, retíralo, porque no es así. En el sentido siguiente. Esa voz tuya la eché mucho de menos, precisamente en la crítica de la ley que hoy tú hablas, que es la ley del DNI, y que dice que ha sido utilizado contra el PLD. ¿Qué pasó con Iván Lorenzo, esa fiera ahí en el Congreso Nacional, que no le escuché criticando ese proyecto cuando se presentó en el Parece Congreso? Que usted está como el Ministerio Público tuerto, que solo ve para un solo lado. Tú fuiste Ministerio Público. Y se lo digo, y se lo digo, porque yo lo voy a invitar a usted. Con gusto. Con No, gusto, perdón. Que cumpla. Aconde que retire lo del espalda. No, pero vamos avanzando. Yo lo voy a invitar a usted a que revise la sesión del 12 de enero del año 2022, donde yo tuve la primera intervención criticando ese adefesio jurídico e inconstitucional que solo buscaba ser utilizado para interceptar teléfonos de los periodistas, de los empresarios y de los políticos y religiosos de este país. Búsquese la sesión
búsquese la sesión del 2022 de enero 12 para que usted vea mi intervención. Estoy tomando nota, Yo se lo puedo mandar. Mira, Iván, en la parte final, hermano, de esta participación tuya que agradecemos, ¿no sería un poquito quizás peligroso, un efecto boomerang, cuando deslegitimas los alcaldes que han ganado los comicios pasados? Entonces, ¿qué pasaría con los del PLD? ¿Solo esos serían legítimos o no correrían el peligro de ser tachados de la misma manera? Tú has hecho una brillante pregunta y yo te lo agradezco, José Luis, esa sabiduría como de tuya. costumbre. Como de costumbre. No tienes acostumbrado a ese tipo de preguntas importantes. Mira, José Luis, en las demarcaciones donde más se votó fue que el PLD ganó. Exacto. Donde no despojaron a los ciudadanos de su cédula de identidad y electoral fue donde nosotros ganamos. Lo que quiere decir que es evidente que el pueblo está del lado del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí está. Señores, Iván Lorenzo es un legislador del que usted siempre sabe lo que él opina porque se encarga de decirlo, y yo creo que eso es lo primero que yo le exigiría a un representante mío. Así que yo en ese sentido te felicito, Iván. Gracias. Y definitivamente la democracia necesita eso, los contrapesos y los balances que tiene el poder. Te felicito y gracias por estar con nosotros en Gracias esta a ustedes. Z101, que es tu casa, hermano. Gracias. Vamos a seguir con más en este programa especial del Gobierno de la Mañana y la Z101. Llévatelo, Cundo.